Tengan ustedes muy buenas tardes, noches, mañana, depende de cuando vean el programa. Esto solo pero bien acompañado. Estamos abordando la interna peronista que se viene dentro de poco. Y hoy tenemos la suerte y el placer de poder charlar un rato con Alejandro Colia. Bienvenido, Ale, ¿cómo andás? Bien, muy bien, un placer. Bueno, creo que Estar acá. no hace falta presentación ni nada. Sos un cuadro político dentro de 3 de febrero, pero digamos, para empezar, digo, bueno, ¿cómo va llevando toda esta etapa de la interna? Bien, mirá, la verdad que si bien son pocas semanas de poder compartir con los afiliados y afiliadas nuestra idea, el porqué de la interna, lo venimos llevando bastante bien, trabajando puerta a puerta, comunicando por con distintas herramientas y bueno, con la satisfacción de tener una convicción que tratamos de llevarla hoy a una discusión que para mí es saludable en función de que las internas, en tanto y en cuanto sean respetuosas, que se discutan ideas, que no exista ningún golpe bajo, ninguna artimaña de las que me parece que no corresponden, es saludable. Obviamente acá lo que estamos discutiendo, posiciones e ideas distintas de lo que está viviendo el Partido Justicialista del 3 de febrero, puntualmente el Consejo de Partido. Así que bueno, estamos en esa tarea. Tenemos una lista bastante plural que viene de distintos espacios dentro del peronismo. Cristina Heredia como vicepresidenta, como candidata a vicepresidenta, Adrián Fernández como candidato a secretario general y Ana Luz Valor como primera candidata a congresar. Obviamente que hay un sinnúmero de compañeros y compañeras con otros lugares que son muy importantes. El caso de Gastón Parra, que representa un poco a la mesa peronista de Horacio Alonso, que hoy eh, está pasando por un momento de salud muy delicado. Le deseamos que una pronta recuperación. También está el nieto de Hugo Curto, está el hijo de Lorenzo Pepe, está Ariel Sayao. Bueno, hay un sinnúmero de compañeros que me voy a olvidar que tienen una inmensa trayectoria, tienen un inmenso compromiso con el peronismo y que lo que queremos claramente es proponerles a los afiliados y afiliadas y al conjunto del peronismo de 3 de febrero un consejo diferente, participativo, abierto pero no por la galería, no abierto fingiendo demencia, abierto, que participen, que se discuta, que no todos podemos pensar lo mismo y es bueno enriquecer la propuesta de teniendo distintas ideas. Así que en ese sentido es lo que queremos para el peronismo, viendo que se ha expresado todos estos años y no hemos tenido los resultados eh, que hemos tenido históricamente entre febrero. Por el otro lado, hay una cuestión que me parece que es muy objetiva, muy clara, muy precisa, que tiene que ver con que el, Axel Kicillof hoy es el nuevo presidente del Consejo de Partido de la provincia de Buenos Aires. Él llega ahí después de una discusión donde lo que se terminó llevándolo a ese lugar fue reconocer que el PJ no acompañaba en su verdadera dimensión las políticas del gobernador Kicillof, que fue reelegido con una gran cantidad de votos diferentes a la de la primera elección, que la elección del 7 de septiembre fue muy clara en cuanto a lo que se planteó en la provincia de Buenos Aires y bueno, a nivel provincial se decidió que la mejor forma de acompañar las políticas del gobernador Kicillof era con la presidencia del PJ que recayera en él, como así también en la vicegobernadora Verónica Magario. Lo que no sucedió el 3 de febrero fue que pudiéramos llegar a un acuerdo, a una síntesis, en función de esa situación que se dio a nivel provincial. Entonces ahí claramente no quedó otra alternativa que, bueno, discutir las ideas y discutir todo lo que viene pasando de hace mucho tiempo en un partido justicialista de 3 de febrero que terminó siendo una
llevado adelante por uno de los espacios del peronismo, la Cámpora, que la transformó con una mirada sectaria, con una aspiración de concentración de poder, donde todos los otros sectores terminaban siendo partícipes necesarios, pero que claramente no tenían un protagonismo como el que deben tener. De eso se trata. Queremos un peronismo que tenga protagonista, que sea protagonista, que tenga vocación transformadora, como pasó cuando nos tocó 24 años gobernar el distrito y fue transformado claramente, más allá de a quién le haya tocado llevar adelante esa transformación. Pero sí lo hizo el peronismo. Y bueno, queremos que tenga vocación transformadora, que tenga vocación de triunfo, que también tenga una autocrítica de lo que viene pasando en todos estos años y también que permita que el peronismo se pueda oxigenar, que tenga nuevos cuadros, que participen ampliamente todos los que tengan deseos de participar y que desde el peronismo se pueda construir una propuesta para el 2027 que tenga muchas posibilidades de volver a gobernar el distrito. Y esa propuesta debe ser una propuesta que exprese lo que le pasa hoy a la gente que está claramente viviendo una situación de ahogamiento financiero en todo sentido. Es decir, hoy el salario se ha deprimido, su poder adquisitivo, se cierran fábricas, se pierde trabajo, cualquier indicador que uno toma a nivel nacional son indicadores que realmente son todos negativos. El que uno quiera tomar son todos negativos. Y por el otro lado tenemos un intendente que formó parte del gobierno de Macri y hoy acompaña al gobierno de Javier Milei. Y no se puede hacer desentendido, porque esas políticas, si bien son políticas que tienen distinto nivel, porque estamos hablando del Estado municipal, se traducen en el Estado municipal. Cuando uno ve y analiza el presupuesto, que el presupuesto está dirigido a un interés muy particular que tiene que ver con la publicidad, en vez de ocuparse de los vecinos y vecinas que se encuentran en peores condiciones o necesitan la ayuda del Estado, claramente nos damos cuenta de que de cara al futuro tenemos que tener un peronismo protagonista, como siempre lo ha sido. Un peronismo con vocación de triunfo, un peronismo que esté cerca de la gente, un peronismo que sea amplio y no que sea sectario, terminando siendo el Partido Justicialista de 3 de febrero la unidad básica de la Cámpora. Eso es realmente lo que pasa. Y no ha acompañado las políticas del gobernador Kicillof, que fue una elección, ganó en 2 oportunidades, por no decir 3, y que realmente no ha sido así. No ha sido así a nivel distrital como no ha sido así a nivel provincial. Está claro que el presupuesto no ha sido votado en el 2024 como tenía que haber sido. No, eso impidió hacer una reforma fiscal impositiva y también impidió generar un endeudamiento en función de que existían cuestiones pendientes de hace mucho tiempo de los anteriores gobiernos y que se tenía que resolver. Así que no tuvimos el testimonio claro de que fue acompañado el gobernador Kicillof desde el distrito o de la provincia. Y eso fue lo que determinó el cambio a nivel provincial de que el gobernador se hiciera cargo del Partido Justicialista junto con Verónica, que son los que tienen responsabilidades institucionales y la verdad que no han sido acompañados en su verdadera dimensión por el Partido Justicialista de la provincia en ese momento. ¿Vos en qué sentís que la derrota del 3 de febrero del peronismo, digamos, durante varias elecciones, a qué lo adjudicás? O sea, esa derrota. Bueno, en principio lo que tiene que estar claro es que cuando ganamos, ganamos todo. Cuando perdemos, perdemos todo. Pero tenemos distintas obligaciones en una u otra situación. Si ganamos, tenemos que cumplir con el proyecto que le proponemos a la gente. El proyecto no sé si fue tan claro
por lo tanto no nos acompañaron. Y si perdemos, tenemos la obligación de hacernos la autocrítica de qué es lo que está pasando. Y a partir de ahí, bueno, construir una propuesta diferente. Y claramente con la renovación de las autoridades, qué es lo que está pasando ahora. Se cumplió un ciclo y se necesita que existe una elección para reemplazar o continuar con esta política. Bueno, hoy los afiliados y afiliadas tienen la posibilidad de elegir si seguimos con esta dinámica o generamos alguna otra posibilidad. Generamos una expectativa, generamos el sueño de poder volver a recuperar el distrito en el 2027 y eso tiene que construirse con una propuesta que de cara a la gente, cumplirla y al que le toque ser el candidato o la candidata, poder dar fe y dar testimonio de que esa propuesta se cumple. Y creo que necesitamos eso, algo que enamore, que nos acerque más, no solamente a los sectores del trabajo, sino a los comerciantes, a los universitarios, a todo lo que tiene que ver con la dinámica de una sociedad. ¿Qué es lo que cambiaría en el PJ con una nueva lista, la lista 6, ¿no? Y la lista 6 generaría claramente mayor participación de los compañeros y compañeras con una mirada profundamente amplia, discusión de ideas y fundamentalmente construir una propuesta para el 2027 que sea de cara a la gente, con la gente y que tengamos la chance de que el 27 el distrito vuelva a ser un distrito peronista. ¿Y vos crees que, digamos, que esta elección del PJ y de la presidencia tiene que ver directamente con un cheque en blanco, digamos, para determinadas personas presentarse como candidato a intendente? ¿Cómo ves lo que viene? Digo, porque hay un hueco, hay mucha gente que quiere presentarse ¿cómo sentís, cómo sentís lo que se viene con respecto a esta interna que va a surgir en algún momento con la elección de un intendente que sea representativo de todos y de todas? En primer lugar, la interna no define un candidato a intendente. Yo creo que todos los compañeros y compañeras tienen la posibilidad de entender que pueden ser candidatos a intendentes. Y eso será seguramente en el marco de una PASO, calculo. Pero lo que no puede estar en el marco de una PASO es el proyecto político del peronismo como columna vertebral del movimiento nacional. Y obviamente va a estar adecuado a la propuesta provincial y a la propuesta nacional, nada más que estará vinculado a las responsabilidades que tiene el nivel comunal. Digamos. No puede ser lo mismo la propuesta nacional que la municipal, en tanto y en cuanto tiene distintos alcances, distintas capacidades de penetración federal, pero el distrito sí, tiene que tener la misma sintonía. ¿Cuál es la sintonía? Y generar las condiciones para mejorar el bienestar de la población en general, generar igualdad de oportunidades, seguir pensando en mejorar la calidad educativa, seguir pensando en la accesibilidad a la salud, con una salud de calidad, que no le falten los medicamentos a ningún ciudadano o ciudadana, y también lo mismo en lo que hace a las políticas industriales, a las políticas vinculadas al comercio, pero en ese caso fundamentalmente son cuestiones de decisión de nivel nacional que se puedan generar las condiciones para mejorar los ingresos y tener mejor capacidad de compra, claramente, ¿no? Es decir, de mejor capacidad para poder disponer del dinero, que no cierren las fábricas, que se genere consumo, cosa que hoy no está sucediendo. Hoy baja el consumo, se pierde el trabajo, la población está sufriendo esa situación y muchos de los que tienen trabajo, el salario le alcanza solamente para poder acceder a los alimentos, claramente, ¿no? No tienen la posibilidad de pensar en el
ahorro, en comprar un cochecito, en irse de vacaciones. Lo hemos visto este verano realmente calamitoso, pensando en los tiempos del peronismo, en los tiempos de Néstor, de Cristina y del peronismo desde que nació, generando derechos, una máquina de generar derechos, una máquina de generar trabajo, una máquina de generar mejores condiciones de vida. Bueno, eso es lo que queremos. ¿Y por qué sentís, digamos, que la gente no respondió? ¿Qué fue lo que hizo mal el peronismo? ¿Qué tiene que replantarse? ¿Cuál es esa autocrítica que hay que hacer para poder devolverle a la gente un peronismo revolucionario, un peronismo que despierte interés en la gente, que últimamente, digamos, no se está viendo por todo esto que está sucediendo a nivel interno, ¿no? Bueno, eso pasa por una profunda autocrítica de toda la dirigencia. Que algo logró, es inevitable. Hay que hacer la autocrítica para entender qué fue verdaderamente lo que pasó, lo que tenemos que corregir y que realmente hay varias cosas para corregir, para reconciliarse con distintos sectores, con el trabajador, con la clase media, con el comerciante, con el industrial. Todo eso requiere de una autocrítica, porque es ahí donde está verdaderamente el problema. Pero básicamente tiene que volver al peronismo. La centralidad la tiene la peronista porque dice absolutamente todo. Y en su momento, digamos, el peronismo siempre fue el representante del trabajador. Hoy las cosas cambiaron, hoy el trabajador, digamos, en blanco es un 50% nada más de todo. ¿Cómo tendría que hacer el peronismo para volver a recuperar esa representación del trabajador de hoy, que está, digamos, a la deriva en un montón de aspectos y con derechos que están vulnerados por todos lados, más con todo lo que está pasando con la ley laboral, ¿no? Y estar cerca del trabajador, interpretarlo y defender esos derechos que ha logrado el peronismo. Claramente es una vergüenza para un peronista que exista esta ley de modernización laboral, que es una mentira, en realidad es una ley que nos retrotrae a otros tiempos de la historia de la Argentina y que creo que, como se ha dicho en más de una oportunidad, cuando el peronismo vuelva a ser gobierno, creo que la primera ley que se va a derogar va a ser esta, que de modernización laboral no tiene nada, y que para generar trabajo en realidad se genera desde las políticas económicas, no desde de la modificación de una ley, restringiéndole derechos a los trabajadores. Es algo inadmisible. En realidad, lo que uno escucha a las autoridades nacionales, que las recomendaciones que hacen, es una falta de respeto, sinceramente, lo que dice el ministro. Es increíble de pensar, Economía. digo, es increíble pensar que estamos peleando y luchando por derechos que deberían ser tomados como algo normal, ¿no? Y vos nombraste la época, digamos, donde todo eso existía, donde uno se podía comprar un aire acondicionado, un televisor, irse de vacaciones, cosas que uno dice, oh, deberían ser normales para la vida de una persona que trabaja y eso hoy no está. ¿Qué sentís que, que pasó en esa época, en esa política que llevaba Cristina adelante, Néstor? ¿Qué opinás de Néstor, de Cristina? ¿Qué opinás de todo eso que se vivió y de cómo terminaron las cosas con respecto a eso, con Cristina presa también, ¿no? Bueno, Néstor y Cristina son una referencia insoslayable de lo que son las verdaderas políticas del peronismo. Es decir, generar puestos de trabajo, generar que el salario alcance para poder llevar adelante la vida con bienestar, tanto lo que es el desarrollo de una familia en todo sentido. Bueno, eso es algo que ha pasado no hace mucho tiempo y debe ser una referencia para muchos trabajadores, para muchos comerciantes, para muchos profesionales, de que en aquel momento se podían hacer un montón de cosas que hoy no se pueden hacer. Y referente a que Cristina esté privada de la libertad, Cristina fue víctima, como lo viene haciendo el peronismo desde la época de la fusiladora hasta el día de la fecha, de proscripciones, de bombardeos, de detenidos desaparecidos, de 30.000 muertos desaparecidos. Y Cristina ha sido víctima de un proceso judicial totalmente apartado del derecho y que es
una víctima de la historia del peronismo y que debería estar libre, claramente. Cambian las formas, pero el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Exactamente, bueno, lo hemos visto con el Laufer, ¿no? Cómo cambió la herramienta de ataque, como pasó en Brasil, como le pasó a Lula. Lo que pasa es que, bueno, ahí la situación fue distinta. Estamos esperanzados que la Corte Interamericana pueda realmente revocar ese fallo o que Cristina pueda estar gozar de plena libertad. Pero bueno, El es una peronismo, situación muy compleja, la verdad que es inadmisible de todo punto de vista. sí, sí, sí. Sí, sí, eso no cabe duda. Después, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Porque, bueno, uno cuando hace una aproximación a algún tema, lo hace tal vez sin la profundidad de los datos y demás. No es el caso de este juicio porque uno puede entrar en los datos y verlos, pero hay algo que para el que no puede ingresar en los detalles de los procesos, porque no todos lo pueden conocer, es algo curioso que todas las personas, la política privada de la libertad tiene que ver con el movimiento nacional o el peronismo fundamentalmente. Eso es curioso, no conozco de otro espacio político que esté detenido, se haya llevado adelante un proceso. La Corte Suprema tiene, creo que hace como 30 años, el tema del correo, y podemos hablar de otras tantas cosas que son increíbles. Lo que pasó con este señor que está ahora protegido en Paraguay, o el que estuvo prófugo en Uruguay. Yo creo que a veces ahí pueden, digamos, si no quieren entrar en los detalles, claramente ahí está expresado lo que está pasando. Que siempre la proscripción, los muertos, la sangre pasó por este espacio. Sí, sí, pareciera que todas las culpas de este país se la quieren echar siempre al peronismo, ¿no? Hasta inclusive con mentiras, ¿no? Porque hoy está, digamos, de moda mentir y fuertemente y negar cualquier cosa. Sí, la posverdad, Mm. la famosa posverdad, que en realidad eh, creo que se consume ya a niveles de preocupación de salud, ¿no? De la salud. Hablando de salud, que bueno, no lo hicimos al principio como correspondía, digamos, de alguna manera, pero digo, vos sos neurocirujano, empezaste en la medicina, ¿qué fue lo que te llevó de la medicina a la gestión política? ¿Qué fue lo que te despertó? Porque digo, he leído mucho sobre tu necesidad de ver que las enfermedades y todo lo que acontecía tenía que ver con algo social también. Mira, me recibí joven, a los 24 años, amaba la neurocirugía, tuve un desarrollo, y mi hermano, que tenía una visión mucho más eh, preventiva, digamos, de actuar antes cómo él pensaba que era la salud. Lo podríamos definir que para él tendría que haber un Ministerio de la Salud y un Ministerio de la Enfermedad. Sonrío porque en esto lo recuerdo a Jorge, ¿no? Y ha escrito libros él sobre ese tema. Y, y la verdad que hoy mismo pasa. Lo importante es cuidar la salud, que mejore la expectativa de vida saludable. Bueno, en eso también empiezan a aparecer todas estas cosas que estábamos discutiendo, ¿no? De poder tener trabajo, de poder tener vivienda, de poder tener derechos, agua, cloaca, bueno, todas esas cosas que él las expresaba muy bien, que tienen que ver con cuidar la salud. Y bueno, yo fui creciendo en el ámbito de la neurocirugía y surgió la posibilidad de que podía acceder a conducir el Hospital Carrillo. Y la verdad que me atrapó y empecé a dejar de la práctica neuroquirúrgica. Me formé justamente con Ginés, especialmente, con distintas maestrías, distintas cosas, para dejar el amateurismo y poder tener el conocimiento para llevar adelante la administración, como podemos decir, o la gestión de un hospital.
Y bueno, y a partir de ahí él me decía muchas veces una frase que siempre me quedó, en esas conversaciones así informales, discusiones. Me decía, mira, la pasteurización de la leche salva mucha más vida que ustedes que operan un aneurisma. Entonces, era como una provocación, digamos, pero sana, ¿no? Y después el tiempo me hizo reflexionar mucho sobre eso. Y yo la verdad que me había desarrollado bien. Entonces en el Carrillo fui, fundé el servicio de neurocirugía, que actualmente tiene vigencia y es un muy buen servicio. Y después poco a poco fui dejando mi actividad privada, mi actividad en las clínicas, en el equipo, y me dediqué prácticamente a full porque entendía que tenía que hacerlo de esa manera, no podía estar haciendo las dos cosas y me dediqué al hospital, después tuve la suerte de ir a la provincia de Buenos Aires, como viceministro, después como ministro, después me fui a trabajar de mi profesión en 2015 a La Matanza, después fui a Nación, Más allá de haber estado en y bueno, Nación, en la provincia, nunca dejaste de trabajar en el territorio, no, ¿no? es mi trabajo. Nunca dejé de trabajar, primero de mi trabajo, y nunca dejé de ser militante, nunca. Bien. Y estábamos Es muy hablando, importante eso, porque eh, en ese punto me parece que vale una reflexión. Eh, es muy discutido el tema de los que solamente tienen una actividad militante y no tienen un origen claro de su historia en el trabajo. A mí me pasa que yo trabajé y trabajo actualmente y vivo de mi trabajo. Y es algo importante, pero también milito, me hago el tiempo para militar. sí, como que a veces hay gente que se dedica solamente desde que nació a la militancia y nada más, y Que está siempre, vive de la política. exactamente, sí. Si vos lo querés poner en términos claros, vive de la ¿Y qué política. pensás de la gente que solamente vive de la política? Digo, ¿le puede dar una persona que no tiene experiencia laboral, que no tiene experiencia en un montón de cosas? Aunque hay gente que se dedica a la política y por ahí estudió gestión pública y sabe y ha ocupado lugares donde hizo muchas Sí, cosas. no, no. En principio yo destaco a la militancia, ¿no? Ese compromiso que tiene que ver con militar, no como un trabajo, sino como una convicción para poder, desde la política, generar las transformaciones que se necesitan para tener un país, un distrito mejor, que la gente pueda tener mejor bienestar. Bueno, eso es. Se milita por una convicción, es altamente. Bueno, vos venís de esa eh, época. Vos me dijiste sí, afuera de cámara, digo, yo militaba cuando no existía todo esto de la dependencia económica de la política, ¿no? sí, sí. Este, Empecé a militar a los 16 años, me apasionó, pero igual seguí estudiando. ¿tuviste la suerte, me dijiste, de estar en octubre, en aquella época? Nada, en noviembre ir sí, el día del militante, ir a Ezeiza, que fue un día bastante duro, pero sí, estuve en ese momento, estuve del 25 de mayo de 1973 cuando asumió Héctor J. Cámpora y, y estuve en esa plaza. Y hablando un poco de esto de Cristina, de Néstor, de Máximo como referente de la Cámpora, ¿qué opinás, digamos, de Máximo y su estructura de la Cámpora? Y con respecto a esta interna, esta diferencia que algo dijiste, digamos, pero ¿cómo considerás que se actuó, que se está actuando y que se va a actuar a futuro también? Son compañeros militantes que no comparto con ellos la construcción hegemónica del poder dentro del peronismo. El peronismo no es sectario, no es excluyente, no hay un espacio que es el dueño del peronismo. Eh, Esa es mi gran diferencia de hace mucho tiempo. Y la verdad que han sucedido montones de situaciones que son muy claras, muy precisas, que expresan esa diferencia. Y, El ah, peronista lo dijo Perón, no somos sectarios ni excluyentes, queremos que todos se expresen, que participen,
que discutamos, por supuesto. El peronismo es una máquina de discutir. Bueno, dijiste sano también, ¿no? Pero es saludable, por Es saludable, digo, llegar a una interna cuando no se puede generar síntesis. Ya que me das esa... tratamos este tema, yo te podría decir que los médicos nos juntamos en un ateneo y discutimos para lo mejor, para generar la mejor propuesta para el paciente. Bueno, esto es diferente, pero participar, discutir, llegar a una conclusión desde la buena fe, me parece que incluso es transparente para la gente. Y hablaste de modelos diferentes, digamos, de una continuidad que presenta Juan y una alternativa de renovación que presentan ustedes. Digo, más allá de los nombres, porque tengo entendido, digamos, que no tenés problemas personales, digamos, ni nada con respecto a los que están en nuestra lista, porque son ni siquiera con Juan, que son, digamos, los opositores en este caso, digamos, a esto. ¿Cómo ves eso y cómo ves después del 16, gane quien gane, cómo va a ser la reconstrucción del peronismo para construir algo distinto? Ya que está claro que no es un problema personal, no, absolutamente nada. Yo tengo mucho aprecio por Juan y por su trabajo y la de todos los compañeros. Solamente son propuestas diferentes. Simplemente eso. Y obviamente después del domingo que viene vamos a tener que estar juntos trabajando para poder recuperar el distrito. Pero tendría que ser en ese marco. Pero en un marco no donde se dice y no se hace, donde se finge demencia, donde en realidad se oculta la situación. No, tiene que ser de cara a la gente, digamos, sin ningún tipo de juego a las escondidas, ¿entendés? Eso es lo que no pasa. Un militante me dijo, que vino a una entrevista, me dijo, bueno, Alejandro es un cuadro político dentro del distrito, dentro de la región, de la provincia. Digo, ¿cómo ves con toda tu experiencia la realidad de hoy en cuanto a cómo está la gente, digamos, a cómo cambiaron los tiempos en cuanto a la comunicación, en cuanto al individualismo, a que nos llegó a ganar, y digo llegó a ganar porque soy parte del campo nacional y popular, una persona que no puso un cartel y que declaraba todo lo que declaraba, que era anti-institución y que lo está demostrando hoy, ¿no? Que está destruyendo todo. ¿Qué análisis Mira, haces? hubo alguien de 3 de febrero que se llamó Lorenzo Pepe, que en el 2001 tenés que escuchar el discurso y te va a decir lo que está pasando hoy, habiéndose adelantado 20 y pico de años. Lo que está pasando hoy es fruto de que con otras herramientas, con otras formas, fueron penetrando en la cabeza de la población que, digamos, el poder concentrado tenía que manejar el país para que al país le fuera mejor, porque disfrazaron de que nos iba muy mal, porque no es que iba bien, pero tampoco iba tan mal, y usaron todas esas herramientas para que la población, lamentablemente, por bronca, por enojo, eh, se volcara a esta propuesta. Y también hay una cuestión que un poco lo decía anteriormente. También nuestra dirigencia tiene que hacer claramente una profunda autocrítica. Una profunda autocrítica. Yo no la voy a hacer acá, pero hacia adentro. Hacia adentro la tenemos que hacer, por supuesto. Creo que la gente está esperando que el peronismo tenga una alternativa que dé esperanza, ¿no? La mejor forma de hacer la autocrítica es que la gente se dé cuenta que cambiamos las cosas que no las hicimos bien. Para no puntualizarlas. Pero es la mejor forma. Por eso también en el consejo de partido tiene que ser un consejo abierto, no la puerta, la discusión. No tiene que haber enojo porque se piense distinto o no se esté de acuerdo con tal o cual propuesta. Tiene que trabajar en sintonía con nuestros concejales. Bueno, nosotros nacimos de
el movimiento de Derecho al Futuro, que veníamos con una serie de problemas en esto de decir las cosas como verdaderamente son, pero también es digno de elogio que cada uno de los compañeros que formamos el MDF tuvieron una generosidad en poder ponernos de acuerdo en disenso, en disenso, y poder armar una lista y decir, nosotros pensamos esto, nosotros queremos acompañar a nuestro gobernador, no queremos hacerle ni chicana, ni no acompañarlo cuando tenemos que acompañar. Por eso profundamente nos identificamos con la política del gobernador, que también tiene que ver con una respuesta a lo que vos me planteabas antes. Axel es la contracara de la gestión de Javier Milei. Con un pie sobre su espalda, sigue haciendo obra pública, hizo más de 200 centros de salud, llegó a hacer más de 300 colegios, trata en lo posible de dar aumentos salariales en función de sus recursos. Sabemos que la provincia del Vamos aporta el 40% a Nación, recibe el 20%, pero con el agravante de todas las restricciones que se generaron a partir del gobierno de Javier Milei. En estos días que se cumple un aniversario, digamos, de lo que pasó en Bahía Blanca, podemos ver que el gobierno nacional claramente fingió demencia, como digo a veces que fingimos en otro espacio. ¿Cómo Es ven? la verdad, hay que decir las cosas que verdaderamente como son. No hay que esquivarlas. ¿Cómo lo ves a Axel en su conducción en estos 8 años que viene manejando la provincia y cómo lo ves proyectado hacia un 2027 como candidato a presidente? Digo, me parece que es muy significativo lo que va a suceder. Como gobernador, creo que ha sido impecable, no solamente desde su gestión, sino antes de su gestión. Porque fue a recorrer la provincia 2 veces antes de ser candidato y realmente estuvo cerca de la gente. Bueno, eso es lo que venimos hablando. Y en lo que, en su figura, es un hombre que tiene luz propia. No le tenés que prestar la luz para iluminarlo. Tiene luz propia, tiene historia, eh, camina por la calle, va a hacer las compras. Es alguien normal. Es alguien uno más de, de la sociedad. ¿Y pensás que es Axel o Cristina o es Axel y Cristina? En el sentido político, digo, ¿no? Porque son dos líderes políticos que se están de alguna manera, eh, que yo lo considero como una etapa de transición en varias cosas que tienen que ver con la política. ¿Cómo Yo lo creo que ves? eso es algo que digamos, quieren generar esa confrontación algunos sectores que es absolutamente innecesaria, no forma parte de la realidad. Cuando uno piensa la historia de Axel, siempre la pensó cercana a Cristina, claramente. Yo creo que hay sectores que están interesados en generar ese divorcio. Pero también te digo, en MDF no existe esa situación. Él ha expresado en un montón de oportunidades, tanto lo que hace a su privación de la libertad, como a la historia de Cristina, la ha acompañado, ha sido su ministro. Yo veo que son coyunturas distintas y que nadie, absolutamente nadie, puede restarle un mérito a Cristina, ningún mérito se puede restar. Lo que sí se ve que hay algunos intereses que hacen que generen que les interesa generar esa confrontación. En el MDF no, en el movimiento de hecho al futuro, el movimiento que hoy conduce el gobernador Axel Kicillof, no existe esa idea. No existe. Lo que pasa es que a mi entender, esto a título como militante, hay un sector que para poder seguir teniendo protagonismo necesita de ese madrinazgo. ¿Se entiende?
Sí, 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 Por ahí sí. lo puedo decir más claro. Entonces, eso hace que lo lleven a la confrontación, pero no existe. Porque quieren, quieren el mismo país. No, no. Y aparte viene de ser parte de su equipo de, de gestión más íntimo. Y Axel también tiene su propio camino, digo, más allá de pertenecer Por supuesto, a un por movimiento y tiene supuesto. derecho también a plantear lo que plantea, eso sin duda. ¿Cómo pensás esta maldición de que nunca un gobernador pudo ser presidente? Digo, ¿se podrá romper? ¿Pensás que, digamos, con el trabajo que Axel hizo, podrá romper esa cosa de que un gobernador nunca pudo ser presidente en Argentina? Yo creo Ojalá que que, sí, ¿no? Digamos que se cambie, pero ¿qué pensás de eso? digamos, en principio, lo que sí creo es en Axel. Creo en su gobierno, creo en su potencial, en su futuro, creo también en su historia, por supuesto. Y después creo que esa es una cuestión que se viene dando porque claramente yo estaba en la provincia de Buenos Aires y sé la conflictividad que tiene conducir la provincia. Por eso para mí Axel tiene mérito ampliado, digamos. ¿Por Sí, qué? Porque no solamente en tiempos de cierta normalidad y cierto flujo de recursos que hoy están prácticamente a cero, Axel viene llevando adelante la provincia de una manera eh, bastante equilibrada y positiva en función de los recursos. Porque los resultados también los tenés que evaluar en algún momento en función de los recursos. Así que yo creo que tiene resultados sí, no es un dato muy... menor que la nación le debe como 12 billones, no Sí, sé ya cuánto es lo que le debe, ¿no? sí. Y a veces uno lo minimiza eso, pero decir una provincia que se gestionaba de determinada manera, que aporta el 40%, que te dan el 20% y que encima tenés que llevar adelante todo y tenés que aumentar y que tener la demanda de la gente, digo, no debe ser nada fácil ser Axel en este momento, ¿no? Y después yo tengo la fe que él va a ser eh, el primer, la primera experiencia en dar vuelta que un gobernador de la provincia de Buenos Aires sea presidente. Pero insisto, es difícil la gestión de la provincia, con lo cual tiene eh, su, su Hay complejidad en un, función del acompañamiento. Hay un punto muy importante hablando de Axel que no es un dato menor, me parece a mí, yo siempre lo digo cuando este, intercambio con otras personas, digo, hay algo en la transparencia de la gestión de Axel y en su vida personal con respecto a la corrupción que siempre se le asocia al peronismo, digamos, que no se le puede, que pareciera que ya ahora no es tan importante, ¿no? O ya no es un punto digamos, donde el gobierno actual puede hablar mal de una gestión de Axel que es transparente por todos lados, ¿no? ¿Qué opinás de eso? Absolutamente. Por eso te hablé en parte de sus valores personales que son realmente muy importantes, trascendentes a la hora de evaluarlo en el contexto de que vos marcabas, ¿no? Es un hombre que, digo, tiene luz propia y tiene todo muy ordenado, muy prolijo, Sí, por sí, sí, decirlo sí. de alguna manera. Sí, que no es del otro lado este Que gobierno actual no, lo que está manifestando, ¿no? Con todo lo que por está eso digo, pasando. es la contracara de todo, absolutamente de todo, de su capacidad de gestión, de cómo comunica, de cómo trabaja, de cómo recorre la provincia, y cuando lo comparás con el otro lado, es evidente. Eh, la verdad que el 1 de marzo tal vez fue un momento muy, muy fácil para poder entender todo lo que está sucediendo en función de cómo se manejó el presidente. De democrático tiene muy poco, de republicano tampoco, y de respetar a la oposición, invisibilizándola, eh, en vez de dar su discurso, planteando la síntesis de su año de gestión y planteándolo el futuro, fue prácticamente un sainete.
porque eso es lo que se puede decir. Sí, sí, decadente, digamos, el nivel de violencia, el nivel de disparate, el nivel de mentira también. Digo, se instala la mentira como una gran estrategia política y eso es muy peligroso y está pasando en el mundo en general, ¿no? No me quiero dejar de hablar de peronismo. ¿Qué opinás de peronismo en el sentido de estos personajes que van y vienen de un lado hacia el otro? No quiero dar nombres, pero digo, tenemos un Daniel Scioli que fue parte, por ejemplo, digamos, de importante del peronismo, que hoy está del otro lado, un Pichetto que ahora vuelve. ¿Cuál es el límite de un peronista para volverlo a integrar a ciertas listas, volverlo a integrar, o directamente decir, bueno, está bien, elegiste por otro lado, seguí por aquel camino? En algunos casos, no, verdaderamente no son peronistas. Y yo agregaría que en algunos casos no son verdaderamente peronistas, no lo sienten, pero también tienen un profundo interés personal. Eh, Porque nadie que verdaderamente tiene esa convicción en cualquier orden, en la economía, en el fútbol, vos no cambiás de camiseta con tanta facilidad. Y no solamente eso, que cambiás y después volvés a cambiar. Como si fuera algo sencillo, como si con eso podés construir confiabilidad, podés construir confianza con la gente a la cual vos querés representar o querés justificar que en un determinado momento la situación ameritaba tomar esa decisión. Que, que yo personalmente eh, estoy del otro lado. Toda la vida he sido, soy y moriré peronista porque estoy convencido que su doctrina, su historia, que nació con el pueblo claramente, tiene que ver con construir una sociedad más armónica, generando mayor igualdad de oportunidades, construyendo derechos, y que para mí sería el modelo político inigualable para poder tener una Argentina potente en lo industrial, en el conocimiento, eh, en todo lo que hace eh, a la ciencia y la tecnología. Uno cuando mira lo que pasaba en el 55, que la Argentina construía barcos, aviones, era coche, moto, una capacidad de ser una potencia industrial, aunque algunos dicen que industria, ¿no? Bueno, sí, es la industria que no está la que destruyó los gobiernos de derecha, ¿no? Que realmente lo han hecho durante el gobierno de Macri y el gobierno de Milei. Te iba a preguntar eso justamente, digo, cuando hablamos de peronismo, digo, ¿podemos hablar de peronismo de derecha? ¿Podemos hablar de peronismo de centro izquierda o podemos hablar de peronismo de izquierda? ¿Cómo se define el peronismo en ese sentido? El peronismo lo define la doctrina. Esto es como lo que hablábamos anteriormente, que los que tienen miedo a perder ciertas prerrogativas o cierto poder ejercen la confrontación en nombre de... Y acá también se han creado distintas variantes dentro del peronismo para, de alguna manera, confrontar. Ahora bien, el peronismo es movimentista, o sea, es la columna vertebral del movimiento, como que la columna vertebral del peronismo son los trabajadores. Entonces ahí no hay mucha discusión. Obviamente que el peronismo amplía lo que fue el Freculi del 73. El peronismo es un frente, digamos, el peronismo es frentista. Bueno, se acompaña por distintos sectores, que bueno, que es otra cuestión a discutir esta cuestión del peronismo de derecha. Hay un solo peronismo. Eso está disfrazado por intereses, por estas cosas que mencionábamos anteriormente. Que Perón en su momento quería, digamos, llevó adelante un capitalismo social, de alguna forma.
en lo que lo dejó el Círculo Rojo de ese momento. Este, que, digo, traigo esto a la mesa para decir, bueno, no es en contra del el jefe, el director o el dueño de una empresa, que, o sea, no es en contra de, digo, es con ellos inclusive. ¿Cómo ves todo lo que se está, digamos, viviendo ahora? ¿Y qué es lo que el peronismo, digamos, tiene que hacer con respecto a este capitalismo social, ¿no? A decir, bueno, están los trabajadores, pero también están los empresarios que quieren de alguna manera y necesitan de los trabajadores, ¿no? Cuando hay armonía, lo que decía Perón, cuando, digamos, cuando hay una armonía entre las dos partes, las cosas funcionan mejor. Perón y el peronismo siempre fue muy claro en eso. Gobernar es dar trabajo. Gobernar es dar trabajo, movilidad social ascendente, es poder soñar con tener mayor igualdad de posibilidades. O sea, en ese sentido, no hay una, un- una confrontación entre el trabajo y el capital. Al contrario, es decir, el capital, el empresario nacional tiene que existir y a partir de ahí también se genera trabajo. Por eso no podría pensarse en que eso fuera una contradicción, todo lo contrario. La verdad, un placer escucharte hablar con tanta pasión del peronismo. Digo, ¿hay algún mensaje que le quieras dar al militante que ahora tiene que votar, a esta, digamos, a esta nueva etapa que considerás que es necesaria atravesar? Me gustaría, nos gustaría a todos los integrantes de la lista 6 que nos voten, que nos acompañen, que fortalezcan la idea de que el peronismo de 3 de febrero se tiene que oxigenar, que el peronismo de 3 de febrero tiene que tener una nueva oportunidad en función de una nueva forma de trabajar con sus afiliados, con la gente, con los peronistas en general, con la comunidad en general, que permita tener una propuesta para que el 2027, en 3 de febrero, se pueda volver a hacer peronismo como se hizo en otra época y que realmente transformó 3 de febrero, de lo cual no hay que olvidarse. Así que el 15 de marzo, el domingo que viene, los espero que participen todos y todas los afiliados y que nos acompañen, que nos den la oportunidad. No se van a arrepentir. Vote peronismo de 3 de febrero, vote lista 6. Bien, y una última cosa antes de terminar esta charla, dos cosas importantes. Primero agradecerte por elegirnos, un medio de comunicación que recién comienza, un proyecto de poder tener estas charlas profundas donde a veces uno vive acelerado y no puede escuchar. Digo, si bien nos conocemos hace mucho, nunca tuvimos la posibilidad de charlar así y siempre uno aprende cuando escucha, más allá de estar de acuerdo o no en algunas cosas, que es lo que debería pasar, animarse a estar, digamos, discernir y poder llegar a puntos en común. Agradecerte por tu tiempo, por venir acá y por elegirnos la Turca Streaming por estar, y sobre todo lo que te agradecí fuera de cámara, pero te lo quiero agradecer ahora también. Gracias por un momento muy difícil de nuestra vida, con mi viejo internado en el Carrillo, y con todo lo que lleva el cáncer a la familia y a un ser humano, la ayuda que vos diste de corazón sin conocernos, creo que habla muy bien de tu humanidad, y eso siempre tiene que ser agradecido. En su momento, digamos, mi primo Martín Jofré, que te lo dije, digo, nos ayudó a conectarnos con vos y a que nos pudieras dar una mano en la contención, y esas son cosas que no se olvidan nunca en la vida y te las quería agradecer públicamente. Si me permitís, yo te voy a decir que la gratitud es una emoción y me alegra muchísimo que vos tengas esa emoción. Pero de mi parte, siento que no tenés que agradecer nada, es mi responsabilidad, es el compromiso que he tomado para llevar adelante esta profesión y hasta el último día lo voy a hacer. Así que en ese sentido no hay nada que agradecer. Por el otro lado, dos palabras más. La verdad que me he sentido muy cómodo, he expresado con mi forma
lo que siento de una manera transparente y la verdad que la ha pasado muy bien. Así que espero que otra vez pueda volver Ojalá. y que podamos seguir charlando de estas cosas que son reales, son cuestiones que no están eh, desdibujadas, que son reales, que son absolutamente transparentes y eso es lo lindo, eso es lo bueno. Y que bueno, que esperemos que después del 15 de marzo tengamos un peronismo más fortalecido y que estemos todos trabajando juntos para que el 27 pueda, pueda el peronismo volver al 3 de febrero, porque lo necesitamos cada uno de nosotros, somos todos valiosos y siempre lo digo, nos tenemos que preguntar cada uno de nosotros qué tenemos que hacer para que el peronismo el 27 sea gobierno el 3 de febrero. Gracias. Gracias, Ale. Bueno, esto fue todo por hoy. La verdad que una charla hermosa, entretenida, con mucha historia. La idea, como siempre digo, es reunirnos, poder charlar profundamente sobre esto. Les agradezco a cada uno de los que están y hacen posible que este programa haya sido uno de los más importantes, si no fue el único, que siguió la interna del Partido Justicialista, que todavía tiene mucho por hacer porque falta una semana y esta semana va a ser muy intensa. Así que muchísimas gracias. Si les gustó este video, véanlo completo en YouTube y también pueden compartirlo, los pedacitos y cada una de las cosas que hablamos, por el bien de nuestro Partido Justicialista, del Movimiento Nacional y Popular y sobre todo de todos los trefebrerenses que necesitan tener una propuesta distinta aquí en 3 de febrero. Nos vemos, hasta la próxima. Chau, chau.